En un vídeo anterior abordamos las razones que, según el comandante Uber Matos, provocaron la desaparición, en octubre de 1959, del comandante Camilo Cienfuegos, jefe del ejército cubano. En su libro, Cómo llegó la noche, Matos acusa a los hermanos Fidel y Raúl Castro, de ser los autores intelectuales del asesinato de Cienfuegos. Raúl instigó, pero sin la anuencia de Fidel no se habría cometido el crimen. Fue una obra maestra, las huellas no aparecen por ninguna parte, dijo Matos. Otros testimonios dan sustento a la versión de que no se trató de un accidente. La muerte de Camilo, según Uber Matos. Parte 2. La desaparición. Las muertes que trajo la muerte. El 30 de octubre de 1959, se informó que Camilo Cienfuegos desapareció, cuando viajaba en avión hacia La Habana. Supuestamente, el viaje estaría relacionado con el arresto del jefe del ejército en Camagüey, comandante Matos, luego que éste presentó la renuncia a Castro, y denunció la penetración comunista. El parte oficial dijo que el 28 de octubre, a las 6:01 pasado meridiano, el comandante Cienfuegos salió del aeropuerto de Camagüey, en el avión marca Cessna 310 número 53 de las Fuerzas Armadas, pero nunca llegó a su destino. De acuerdo con esa versión, la aeronave en la que iba Cienfuegos, acompañado de un escolta y el piloto, cayó al mar debido al mal tiempo. Pero hay otros indicios que ponen en duda esa conclusión. Entre los elementos discordantes, varios testigos dijeron que 4 minutos después que despegó Cienfuegos, partió un avión de combate, que regresó a la base con las municiones agotadas. Coincidentemente, el comandante Lázaro Asencio, dijo que un matrimonio de Bahía Masío, escuchó una explosión, y vio una bola de fuego en el cielo, el atardecer del 28 de octubre, lo que respalda la versión de que el avión de Cienfuegos pudo haber sido derribado. Ahora bien, la posibilidad de confirmar esta historia se complica, por la muerte de varios testigos claves, en los días posteriores a los hechos. Esta es la versión de Uber Matos. Lo que sí sé es que desaparecieron al piloto Fariña, de Caibarien, y desaparecieron al jefe de escolta Camilo, que yo no me recuerdo cómo se llamaba, pero mataron a Camilo, al piloto y al jefe de escolta. Revisemos algunos de los casos más significativos de la muerte de personas relacionadas con la desaparición de Camilo. Blas Domínguez, el piloto del avión de combate que despegó después de Cienfuegos, fue dado por desaparecido. Un mecánico que informó que el avión regresó con la ametralladora completamente descargada, murió atropellado por un automóvil. El comandante Cristino Naranjo, amigo personal de Cienfuegos, realizó una investigación independiente, pero antes de presentar las conclusiones a la prensa fue asesinado a tiros en su propio cuartel. Como en los mejores filmes en los que se eliminan los cabos sueltos, el capitán Manuel Beatón, el asesino de Cristino Naranjo, fue fusilado también, y dejó versiones contradictorias sobre la razón del crimen. Sin embargo, antes de ser ejecutado, presuntamente el asesino de Cristino Naranjo declaró que Camilo fue asesinado por orden de los Castro, e involucró también a Ernesto Guevara y al capitán Jorge Enrique Mendoza. El militar también habría dicho que el comandante Félix Torres fue quien dio la orden al piloto de derribar el avión de Cienfuegos, por instrucción de Raúl Castro. Pero la historia quedó nuevamente atrapada en un callejón sin salida, porque el teniente Agustín Rumbaud, quien redactó un informe sobre esa conversación, murió en un accidente de caza, un día después de entregar el reporte. Aunque, para algunos, es difícil aceptar que los hermanos Castro ordenaron ese crimen, esto no asombra a fuentes que estuvieron vinculadas a las altas esferas de poder, y han contado intimidades de lo que ocurre tras el telón. Uno de ellos es Alcibíades Hidalgo, quien fue, por más de una década, secretario de Raúl Castro. Hidalgo afirma que Raúl Castro solía contar, en su círculo más cercano,
que antes de partir en el yate Granma, él mismo ejecutó, por orden de su hermano, a un expedicionario, sospechoso de traición. ¿Se conocerá alguna vez la verdad de la presunta desaparición de Camilo Cienfuegos? Quizás ya sea demasiado tarde debido a la desaparición de muchos que pudieron aportar elementos. Porque si fue un crimen, como dijo Matos, fue una obra maestra, las huellas no aparecen por ninguna parte. Si quieres conocer más de la historia de Cuba, con un punto de vista diferente al oficial, suscríbete a este canal y apóyanos con un like. Puedes enviar tus comentarios, aportes o propuestas a cubasite@outlook.com.